Hace más de 10 años ya que obtuve mi primera motocicleta y desde entonces he sido un apasionado de la velocidad entre dos ruedas. Recuerdo que de pequeño mi papá nos llevaba al Autódromo del Jabalí a ver las carreras de motocicletas y bueno, fue una experiencia inolvidable. 43 años después todavía recuerdo. El día de hoy te voy a mostrar cómo hacer un time-lapse con la cámara que estoy utilizando, que es la Canon M50. Así que si no te querés perder este pequeño tutorial de cómo hacer un time-lapse con esta cámara, quédate hasta el final del video y te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. Y por supuesto, para que el time-lapse tenga sentido, lo vamos a realizar con como les había prometido, ahora les voy a enseñar cómo hacer el timelapse. Lo primero que vamos a hacer obviamente es encender nuestra cámara. Acá tengo mi cámara Canon M50 y ya una vez que la hayan encendido, entonces venimos y presionamos el botón de menú, que es este botón que tengo acá. Luego nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla, si ustedes se fijan acá, hay una opción que dice Time Lapse Movie y está deshabilitada. Entonces, para habilitarla, lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de configuración y luego lo volvemos a presionar una vez más. Bien, este menú nos da tres opciones. La primera opción, como te podés dar cuenta, es para sujetos que se están moviendo, es decir, por ejemplo, gente que va caminando.
Luego la segunda opción es para objetos o sujetos que van cambiando un poco más lento, como el caso de las nubes. Y luego venimos a la tercera opción, que es para escenas que cambian de una manera más lenta todavía. Entonces, cada una de esas opciones te da diferentes parámetros. Si te puedes dar cuenta, la que yo estaba utilizando básicamente era la opción número 2. Y entonces aquí en la opción número 2, si te puedes dar cuenta, hay diferentes parámetros que vos configurás. Entonces, el primer parámetro es el de intervalos. Los intervalos son básicamente el tiempo que se tarda la cámara en tomar una foto. Entonces eso vos lo puedes definir. Si vos presionás el botón de configuración, aquí puedes configurar el intervalo que vos querés que la cámara se tarde para tomar cada foto, porque un timelapse es básicamente eso. Son fotografías, varias fotografías que al final se unen. La cámara lo hace automáticamente y entonces ahí es donde crea la película o crea la escena. Y más o menos es como creas la película y así es como lo configuras. Y luego acá te vas a la segunda opción, es para básicamente configurar la calidad de la imagen, si es Full HD o si es en este caso 4K. En mi caso yo lo configuré a Full HD pues porque no necesito 4K. Y ese es básicamente las, digamos, opciones más importantes a la hora de hacer un timelapse. Bien, espero que les haya gustado el video. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Dale like al video si te gustó también. Suscríbete si no te has suscrito aún. Activa la campana para que no te perdas mi siguiente video. Y así pueda continuar haciendo más contenido. Y nos vemos en la próxima. ¡Salud!